Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si nos va a decir algo el director, la bienvenida, o puedo ir iniciando. Ok, muy bien, muchas gracias. Ya nos dan el inicio. Pues vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy, sin antes desearles un excelente día y recordarles la importancia de que me apoyen. Y precisamente hoy tengo preparado, antes de compartir la presentación, te voy a pedir que me apoyes a prender tu cámara, encenderla. Vamos a mirarnos, a ver dónde están. Apóyenme. Muchas gracias. Veo que tienes el nombre de Alfonso Córdoba. Tu micrófono está apagado. Sí. Eh, Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mónica Cantillo. Sí, utilizo o- o- el correo de mi esposo. muy bien. Entonces, Moni, para referirme a ti, eres Mónica. Muchas gracias, Mónica. Muy bien. ¿Los demás me podrían apoyar a prender su cámara? Muy bien. Rebeca, muchas gracias. Lorena. Ok, excelente. Sí. Bueno, y ahorita van a ver por qué la importancia de nuestra cámara. Sí. Lucecita, ya te miré. De hecho, fuiste la que madrugó. Estabas desde temprano. Sí, muchas gracias. Vamos a ver quién más. Ok, ya te miré. Listo. En lo que los demás se animan. Muchas gracias. Milixa Peralta, gracias. Muy bien, Milixa. Sí sé que es muy temprano, de hecho, digo, acá son las 7 de la mañana, acá en México, ¿sí? Ustedes creo que están adelantados por una hora, por ahí han de ser las 8, ¿verdad? Ok, muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar. Este es un tema, eh, factores psicológicos y su influencia en la propagación de enfermedades. El tema de hoy que voy a abarcar vamos a hablar mucho del cerebro, vamos a abordarlo desde sus funciones e incluso cómo se somatizan en el cuerpo las emociones, cómo podemos identificar, ¿sí? Ciertas e incluso ya como tal enfermedades que están en nuestro cuerpo. Pero para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de ello, ¿sí? Fíjate, vamos a hacer, cuando yo te cuente hasta 3, tú vas a tener tus manos así, primero abiertas, ¿sí? Primero abiertas. Cuando yo cuente hasta 3, las vas a cerrar así rapidísimo, hasta que cuente 3, ¿sí? Ahorita van a estar aquí abiertas, ¿sí? Cuando cuente hasta 3, ¿sí? Y dice, 1, 2, ok, Moni, vi que la cerraste, muy bien. Todavía no dije 3 y la cerraste. Lorena también la cerraste y no dije 3. También Milixa Peralta también la cerraste. Ahora sí vamos a hacerlo bien, pero ahora sí. A ver, otro cáliz, ¿eh? Cuando diga la palabra vidriería, ¿sí? Cerramos las manos así, como si atrapara mis manos. Cuando estamos físicamente, hacemos esta actividad con los estudiantes de psicología y es muy interesante los resultados. Nada más que aquí te pido yo que tengas este dedo, ¿sí? Y luego trates de agarrar el dedo de otra compañera al mismo tiempo. O sea, hacemos esto al mismo tiempo. Así, ¿sí? Muy bien. A ver, ahora vamos a hacerlo con nuestras dos manos. Listos, muy bien. Cuando diga la palabra vidriería, cerramos la mano como si pescáramos, ¿sí? Ok. Pitral. Ok, Magdaley la cerró. Bien. Vitrina. No, dije vitrina, ¿verdad? Ok, ahí, es la otra. Ok. Vidrio. Ok. Vidriería. Ahí sí es. Muy bien. Te explico en qué consiste esta actividad. Conocemos nuestros dos hemisferios cerebrales. ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede ayudar a decirme? El izquierdo y el derecho. Ok, gracias. Gracias. ¿Cuál será su función de cada uno de ellos? ¿Alguien los tiene? ¿Alguien más o menos sabe
en qué consiste cada una de estas funciones? Sí, adelante, Moni, ¿vas a aprenderlo? No. No, no, no. Ok. Te comparto, ¿sí? Tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿verdad? Hay un tercero, ahorita vamos a ver cuál es, ¿sí? Y en estos hemisferios cerebrales es importante identificar, ¿sí? Que tenemos el derecho y el izquierdo. Pero mi pregunta es, en ti, ¿cuál es el que está presente? ¿Cuál es el que tiene mayor, ¿sí? ¿Cuál es el que tiene mayor, no sé, es más dominante en ti? ¿Derecho o izquierdo y por qué? Sí, adelante, Milixe. Tu micro está apagado. Ok. Hola, Hola, Milixa. Platícanos, ¿cuál? pienso que el derecho, ¿Por qué? bueno, no sé si estoy errada en la literatura, pero algo de lo que he leído es que en el derecho se desarrolla todo lo que tiene que ver con la creatividad, el arte, y el Ok. izquierdo creo que es algo de matemática, la parte racional. A mí las matemáticas no me gustan. De acuerdo, súper, sí, y efectivamente, Milixa, como lo mencionas, fíjense que, y si agregáramos un poco más de contenido, el hemisferio derecho es dominante para el control del tono emocional e incluso con un mayor procesamiento de las emociones negativas como el miedo, la ira, etcétera. Muestran e incluso vinculación con aspectos automáticos y son relacionados con la supervivencia inmediata, promueven la conducta del alejamiento, timidez, depresión, ¿sí? E incluso, ¿sí? Eh, este hemisferio va muy, nos dicen a las mujeres que está muy predominado mucho en nosotros, ¿no? La parte emocional, eso dicen. Sin embargo, el hemisferio izquierdo, ¿sí? Es más interpretativo con el control cognitivo, ¿verdad? Ese control cognitivo que incluso también a través del lenguaje va a asociarlo, pienso, razono, formulo, etcétera, favorece estas conductas de aproximación del control, la vigilancia, la superación, e incluso los estados disfóricos, y esto es mediante el sistema inmunitario, ¿sí? Ok, y efectivamente toda la parte racional. Pero si tenemos los dos hemisferios, lo ideal sería utilizar ambos, ¿verdad? Ambos. Y ese tercer cerebro que ahorita voy a compartir en este momento es el cerebro reptiliano, ¿eh? Ese cerebro del impulso, ese cerebro que incluso, ¿sí? Me hace actuar esos impulsos, ¿sí? Que quiero actuar. Cuando me decían vidrio, y yo dije vidriería, rápidamente lo que hacíamos era oprimir la mano sin saber cuál era todavía la palabra, ¿sí? Ese es el tercer cerebro, es el primitivo, el reptiliano. Sirve para mucho, es la supervivencia, incluso nos hace actuar. Cuando dicen, corre, corre, pues córrele, todavía no sé qué es, pero córrele, nos hace actuar, la supervivencia, el impulso, ¿sí? Para ello estoy tratando ahorita de compartir, este no es, déjenme quitar que quiero quitar esto y quiero seleccionar este que está aquí abierto. Denme un segundo. Siempre tengo este conflicto porque a mí me aparece en Meet, ya no como la leyenda antes de compartir, ya me aparece de otra forma y esto a su vez sí me causa conflicto, ¿sí? Selecciona la pantalla, vamos a poner la pantalla completa, ¿sí?
Ok, voy a poner compartir. Buenos días, Daisy, veo que estás ahí. Muy bien. Ok, nada más, apóyame, por favor. Indícame si sí estoy compartiendo una presentación que dice bienvenidos. No, profesora, no aparece la presentación. No aparece, entonces dame otra vez un minuto. Ok. Compartir. Nuevamente la estoy compartiendo. No. Tú dime, ¿sí? ¿No? ¿Se mira? No. No. Ay, nuevamente vamos a ver. Voy otra vez. Aquí está. Selecciono lo que quiero ver. Quiero compartir esta presentación. Quiero abrirla. Y esta vez dime que sí. A ver, o no. ¿No? Estoy compartiendo la neocórtex, cerebro límbico. ¿Tú lo alcanzas a ver? No, profesora. No. Bueno, vamos a ver qué pasa nuevamente. Pantalla completa. Sí, estoy en pantalla completa. Ventana. Bueno. Voy a compartir. Ahora sí. Ahora sí. Ay, muchas gracias. Qué lindo, gracias. Muy bien. Pues bueno, bienvenidos. Y bueno, presento ahí a un gran maestro, su servidora, que ya he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes una sesión, la doctora Patricia Esquivel Carmona. Estos factores psicológicos, independientemente en su influencia en la propagación de enfermedades, vamos a ver desde dónde estaríamos abordándolos. El ejercicio que acabo de realizar, ¿sí? Los tres cerebros, ¿verdad? Donde se encuentra la neocórtex, esta parte racional, ¿sí? Donde pienso, ¿sí? Nos permite esta neocórtex, esta materia, que bueno, ahí está marcado en color azul, pero es una materia gris, ¿sí? Esta es la estructura en los seres humanos que conforman incluso la mayor parte de la corteza cerebral. Concretamente, compañeros, compañeras, el 90% de ella. Y se trata de esa parte del cerebro de la aparición en el nivel filogenético, que está conformada, como lo acabo de mencionar, con esa materia gris, ¿sí? Que son los cuerpos de las neuronas donde se encuentra el núcleo celular, ¿sí? E incluso forman parte de este encéfalo, ¿sí? Que se encuentra donde incluso, así como ustedes lo ven con ese grosor de milímetros de grosor, ¿sí? Es una estructura de gran extensión. Pero ¿por qué te menciono todo esto? ¿Sí? Esta parte racional, en la dinámica que te puse, ¿sí? Es primero cuando cuente hasta 3, ¿sí? Cuando cuente hasta 3 cierro mis manos. Cuando diga vidriería, cierro mis manos, ¿sí? Es esa parte que nos permite actuar, que manda todo ese mensaje, ¿sí? Que incluso, ¿sí? Nos dice cómo analicemos esa estructura que está ¿cómo lo diré? Esa estructura de este hemisferio cerebral, ¿sí? Tiene esos lóbulos frontales, incluso esa consolidación que llega a través de esos sentidos, ¿sí? Cuando me dice razona, organiza, ¿sí? Esta idea, esta acomodación y esta asimilación, ¿sí? Ok, esa es nuestra capacidad del razonamiento. Es el área responsable, ¿sí? De este pensamiento lógico y sobre todo esa conciencia.
¿sí? Que va a permitir esa función mental, ¿sí? Y sobre todo, esa función ejecutiva, ejecutora, ¿sí? Y sobre todo, que ese yo, considera que el yo y la autoconciencia se debe a ese funcionamiento, esa estructura, ¿sí? Ese yo. Después viene esta parte tan importante, el sistema del cerebro límbico, la parte emocional, que es donde vamos a cargar toda la clase del día de hoy, porque incluso vamos a verlo, ¿sí? Cómo somatiza y la influencia que tiene en la función totalmente organísmica, ¿sí? Este cerebro límbico también tiene una parte muy, muy importante. Yo les preguntaba, ¿cuál está presente en ti, no? Esta autonomía que vamos a ver, y anatomía, perdón, esta anatomía que vamos a revisar, sin estas emociones, que pues bueno, lo sabemos, no son ni buenas ni malas, simplemente están y viven dentro de todo nuestro cuerpo y son un indicador de que algo sucede, son un indicador que incluso tiene que ver hasta con síntomas, con el síntoma, ¿verdad? Ese indicador de que incluso constantemente, y diría por ahí Vincent Van Gogh, ¿sí? No olvides que las pequeñas emociones son esos grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta, diría Vincent Van Gogh, ¿verdad? Y que esas emociones, así como están tan presentes, que te acabo de referir, están presentes con el síntoma, con un síntoma. Te hablan, te dicen, te expresan, te comunican, ¿sí? Ese indicador de que algo está sucediendo en ti, ¿sí? Muchas veces las vamos a dejar, nada más van a pasar inapercibidas en nuestro cuerpo. Algo pasa en mis manos, en mis pies, incluso visceralmente, algo sucede en ellas, ¿sí? Y bueno, esta anatomía de las emociones nos explica lo que sucede en nuestro interior, con ellos sentimos. ¿Y qué sucede en nuestro interior cuando sentimos miedo, tristeza, felicidad? Son esa respuesta a nuestra cuestión, ¿verdad? No es sencillo y puede resumirse en una sola frase, ¿verdad? Encontramos en nuestro cerebro, se alojan nuestras emociones, cómo se apaña en controlarlas y cómo surgen. Y todas las personas las sentimos, positivas o negativas, ¿verdad? Y nos invaden día a día y siempre nos van a acompañar. Con frecuencia, los conceptos de emociones y sentimientos nos confunden, ¿sí? Una emoción es un indicador, un sentimiento es algo que ya estoy sintiendo, ¿sí? Un ejemplo de ellos es, pasa algún acontecimiento en nuestra vida cotidiana, ¿sí? En nuestra vida cotidiana. Sin embargo, en esa vida cotidiana decimos que algo está sucediendo, pero no le ponemos esta parte que decimos sentimiento, siento, ¿sí? Es cuando ya le pongo el nombre. Podría decir, voy a poner un ejemplo a lo mejor de nuestra vida cotidiana, ¿eh? Veo a una persona, me da celos, no le pongo nombre, me enojo, veo a lo mejor a la pareja, al esposo, a la esposa, ¿sí? Veo que está sonriendo con una persona, siento una sensación extraña a lo mejor en mi cuerpo, todavía no sé qué es, pero de repente puedo sentir enojo, puedo sentir furia, puedo decir no me importa, negación, etcétera. Cuando se acerca mi pareja a mí, me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Nada. ¿Estás enojado? ¿Estás enojada? No, no estoy enojado. No, no estoy enojada. Vete, sigue platicando, estás muy risueño, ¿verdad? Estás risa y risa con esa persona, ¿sí? En mí algo está sucediendo
en mis manos, en mi pie, incluso en mi voz, algo sucede. Pero cuando me detengo y me digo, a ver, alto, ¿qué te traes? ¿Qué está pasando? Y digo, ¿siento enojo? No. ¿Siento celos? ¿Sí? Y cuando realmente le pongo el nombre que es celos, ahora se vuelve sentimiento, porque yo ya puedo nombrar lo que estoy sintiendo. Y si se llama sentimiento, como tal ya tiene un nombre, ¿sí? Hay personas que dicen, estoy nerviosa, siento nervios. Ponle un nombre a esos nervios, porque se originan de algo. De algo surgieron esos nervios, no pueden surgir de la nada, ¿sí? ¿De dónde y cómo se llaman? Para ello, pues bueno, entraría en otro tema, ¿sí? Que se llama, ¿sí? Alfabetización emocional. Tener una amplia sintaxis de términos y conocerlos, ¿sí? Para poder saber cuál es el nombre. Me siento frustrado, ¿sí? Me siento a lo mejor desesperado, ¿sí? Y empiezo a nombrar. Y en la medida que nombra, clarifico qué es lo que está sucediendo. ¿Y cómo luego? A través del lenguaje, ¿verdad? Empiezo a ponerle nombre a mis sentimientos, a lo que pasa. Tengo ansiedad, me siento triste por esto, no tengo ganas de levantarme, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿De dónde viene? ¿Sí? De esta tristeza de no haber logrado lo que he querido, por este cansancio, por esta frustración que traigo en mí, y así empiezo a nombrar, a nombrar, sin disfrazar mis emociones, sin ponerle otros nombres que muy probablemente no sean, y detrás de ellos, por no querer mostrar mi vulnerabilidad y ocultarla, ¿sí? Le puedo poner otros nombres y la sigo resguardando en mi cuerpo. Los resguardo, los resguardo, los resguardo, los resguardo. Y esto puede pasar a lo largo de los años. A lo largo de los años puede ir pasando cuando se vuelve síntoma. Y cuando se vuelve síntoma, ¿sí? Es la puerta, te toca. Algo va a pasar en mí, escúchame el síntoma. Y hay quienes, bueno, una aspirina para mi cefalea. Bueno, me tomo el naproxeno, el paracetamol, y empiezo a tomarme las pastillitas que duermen, ¿sí? Mis sentimientos agudos o crónicos de años, que posteriormente, ya que se transforman en síntomas, ¿sí? Me pueden mandar a dormir, luego me dicen, a ver, escúchame, algo está pasando en mí. Ay, me tomo una pastilla, ignoro y sigo adelante. Me cargo de trabajo, ¿sí? Lo ignoro y sigo adelante, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Por ello, con frecuencia los conceptos de emociones y sentimientos nos confunden. Es frecuente que utilicemos como si fueran sinónimos, ¿sí? Ambos, pero no son sinónimos, son diferentes y se encuentran en el cerebro límbico. Ahí viven y ellos van hacia todo nuestro cuerpo, ¿sí? Con esto, ¿sí? Se constituyen fenómenos mentales diferentes y existen paradojas respecto. ¿Qué quiere decir? Que aunque los conceptos de sentimientos y emoción se refieran a cosas diferentes, donde hay una emoción, hay siempre un sentimiento o varios, ¿sí? Pero ¿qué aspectos anatómicos controlan las emociones y dónde nacen? Está demostrada que nuestras emociones se originan en 6 puntos del cerebro. Hablamos de la neocórtex, ¿verdad? En este caso, cerebro racional, del cerebro límbico, cerebro emocional, ¿sí? Pero también está en la amígdala, que es algo que frecuentemente está secuestrada la amígdala por nuestros miedos, ¿sí? Porque me anticipo a lo que creo que va a pasar,
por mi angustia, ¿sí? Y que vivo secuestrada por la amígdala, ¿sí? Aprisionada a esa amígdala, de que algo va a pasar, tanto que altera mi sistema nervioso, ¿verdad? Mi sistema nervioso, que incluso, y si va a pasar esto, y si va a pasar aquello, y si esto, y si aquello, y si no llegó, y si vive prisionera, ¿sí? Y a su vez detona una presión arterial, ¿sí? Con mi presión y después arterial. También el hipocampo tiene una función en la parte emocional. La corteza prefrontal está ahí presente. La corteza totalmente arbitrofrontal que está ahí y esos hemisferios cerebrales que están ahí presentes, ¿sí? La amígdala, vuelvo a regresar a ella porque tiene esa parte importante, ¿sí? Es el procesamiento emocional. Es la anatomía totalmente de las emociones. Es este núcleo cerebral donde juega este papel central en las relaciones emocionales básicas, ¿sí? Se sitúa al lado del hipocampo. Y hay en cada uno de estos hemisferios, está relacionada con la respuesta emocional aprendida, por lo que es una zona involucrada en esta parte de aprendizaje emocional. Pero como emocional aprendida, ¿sí? Algo que por lo regular me anticipo, donde los seres humanos tendemos a anticiparnos a las cosas, ¿sí? Y que incluso con una connotación negativa, porque cuando digo 1, 2, y todavía no digo 3, y ya estoy así, ¿sí? No me detengo, ¿sí? No me detengo a formular la idea, ¿no? A organizarla, asimilación, acomodación. No la asimilo, no lo acomodo, inmediatamente lo actúo, ¿sí? Cuando dicen, córrele, córrele, pero ¿por qué? Porque tú córrele, bueno, pues le corro, pero no sé por qué. No me detengo a ver, espérate. ¿Por qué tendría que segregar todas estas sustancias y ni siquiera sé por qué tengo que correr? Espera, deténme, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pero la supervivencia del cerebro reptiliano, ¿sí? Estos instintos de supervivencia también actúan, también los despierto, ¿sí? También los despierto. Y que no es malo, de hecho el cerebro reptiliano es el más primitivo que pueda existir, es la supervivencia, es la que incluso también me ha hecho sobrevivir, ¿sí? Diría, en una de las teorías de Charles Darwin, ¿sí? Que se contraponía a una teoría teológica de Aristóteles, donde decía el comportamiento del ser humano, ¿sí? Decía Charles Darwin, ¿no? En una de ellas, la transformación y la evolución siempre va a ser un origen la supervivencia y la adaptación. El ser humano va a buscar siempre sobrevivir y adaptarse, ¿sí? Y esto tiene que ver con el cerebro reptiliano, pero también con el cerebro límbico, ¿sí? Cómo todo esto está conectado hasta incluso con la neocórtex. Me tengo que adaptar a esto para sobrevivir, ¿sí? Por ello, no es malo tener presente este cerebro reptiliano que tú lo ves aquí en esta parte, en esta función cerebral, ¿sí? Donde dice actúo, ¿sí? Ya que gracias a ello también existo, ¿sí? Pero para continuar con esta parte, esta explicación, voy a regresar a la amígdala, que es el primer núcleo, ¿sí? Este núcleo cerebral e implicado en la respuesta del miedo, tanto innata como aprendida, ¿sí? Esos miedos transmitidos de generación en generación, esos miedos que incluso no son míos, pero también los adopto, ¿sí? Esos miedos, incluso, de hecho el miedo tiene dos connotaciones, me paraliza o me impulsa. Y está ahí, está en la amígdala,
donde me paraliza hacer las cosas o incluso por miedo dejo de hacer cosas y tan solo me quedo en zonas, también de confort, en zonas de no puedo, va a pasar esto, ¿para qué lo hago? No, mejor así, aquí mejor, aquí donde yo sé que no, ¿sí? Me paraliza totalmente el miedo, ¿sí? Y a su vez se va a sentir en todo el cuerpo, en los muslos, en los pies, en el estómago, en la espalda, ¿sí? Esa emocionalidad del cuerpo, ¿sí? Organísmica también, ¿sí? En mis órganos, ¿sí? Pero también se va a ver sostenido este miedo. Acuérdate, diría Heidegger, ¿somos un bulto de carne o huesos o somos pensamientos? ¿Y tú qué dirías? Ayúdame, ¿qué somos? ¿Una u otra o qué somos? Voy a dejar también para que me ayudes a participar. Adelante. ¿Somos un bulto de carne o huesos o solo somos pensamiento? ¿Qué somos? Una combinación de las dos cosas. Sí, no puede. No puede. Adelante, Adelante, disculpa, adelante, por favor. adelante, por favor. Sí, para mí una combinación de las dos cosas. La mente tiene un poder muy fuerte, pero usualmente para lo negativo, pienso yo, porque si fuéramos así, cuando tenemos un estrés, una ansiedad, da dolor de cabeza, da náusea, da mareo, no duermo, te dan dolores. Si tuviéramos esa misma capacidad para cosas positivas, aplicarlas a nuestro organismo, no sé, todo sería mejor, pero no sé si es que no hemos aprendido la técnica de cómo canalizar. Sí, maravilla. Sí, maravilla. Ok, esto que nos dices, efectivamente, no puede andar mi cuerpo, ¿sí? Somos un todo, ¿sí? Este gran cerebro que está aquí, este neocórtex, este cerebro límbico, este cerebro reptiliano, por supuesto que va a mandar, ¿sí? Todos esos mensajes a nuestro cuerpo, ¿sí? Y también con una connotación negativa, lo acabas de decir perfectamente, y ahí es cuando vamos a ver en un momentito, ¿sí? Esta es primero la explicación teórica, porque después nos vamos a ir a lo somatizado, ¿sí? ¿Dónde, qué pasa y en qué parte de nuestro cuerpo? Ok, muchas gracias. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Quiere comentar algo? Hola. Hola, adelante, por favor. Gracias. Gracias a usted. Bueno, coincido totalmente con la compañera, o sea, somos el conjunto de un todo, pero, no sé, desafortunadamente nos dejamos arrastrar siempre más hacia lo negativo, a que ese cerebro reptiliano, podríamos decirlo así, que es el que nos lleva a la intuición, no, perdón, el límbico que nos lleva a las emociones, sea que es el que mayormente nos maneja, por decirlo de alguna manera, y no logramos controlarlo para sacarle provecho, pero en situaciones más favorables para nuestro diario vivir. Y nos vamos metiendo en ese esquema de lo negativo, de dejarnos dominar, y al final, pues pienso que muchos se arrastran ahí. Ok, efectivamente. Y que cuando se vuelve, lo que acabas de mencionar, cuando se vuelve en síntoma, cuando tiene una connotación negativa y se vuelve en un síntoma, es la primera puerta a la enfermedad. Va a ser la primera. Fíjate cómo durante años tú puedes dejar, ¿sí? Estas tres funciones cerebrales, ¿sí? Sí, y en este caso la parte emocional en una connotación incluso negativa. Todo el tiempo estoy apresurada, me siento mal, esto. Pero vamos a ir avanzando. Muchas gracias por comentarlo. Esto es importante a mí en las sesiones o en las clases que se den, que participemos e interactuemos, ¿sí? Porque siempre hay algo que tenemos que aportar, porque aquí nadie es nuevo. Nuevo el bebé, el que acaba de nacer, el que no está en ceros y que va a ir despertando su proceso cognitivo
conforme va a ir creciendo, ir desarrollando precisamente esta neocórtex. Nosotros, pues ya no estamos nuevecitos, ya tenemos conocimiento previo y precisamente aquí lo importante es asociarlo, vincularlo y también el aprendizaje debe de ser significativo, también hacia mí, hacia adentro y hacia afuera. Muchas gracias. Voy a seguir avanzando. Fíjate que esto que comentaba, ya aquí, ya le puse un poquito de contenido, va a controlar esas capacidades cognitivas, ¿verdad? La memorización, la concentración, la autorreflexión, la resolución de problemas, habilidades, ¿sí? Ese comportamiento que cada quien tiene que tener o que quiera tener o que se va a ir vinculado a nuestra vida cotidiana. Y es ahí cuando te digo, nuevo el bebé, el que incluso él todavía va a ir desarrollando todas sus capacidades cognitivas y que nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Todas estas capacidades incluso se han vuelto hasta metacognitivas, ¿verdad? Y ya con base a esto que sé, ya sé ahora esto, con base a esto, y que incluso viene el empirismo, ¿verdad? Esa praxis, esos conocimientos que incluso a través de la vida he ido aprendiendo, ¿verdad? Error, ensayo, igual aprendizaje. También tenemos todas estas capacidades y que incluso hasta a través del amigo error, también ya tengo esas experiencias, ¿sí? Que también la vida me ha dado, ¿verdad? Y que las he asociado incluso también con lo teórico, ¿verdad? Y que se vuelve un conocimiento a lo largo de la vida. ¿Ok? Esa neocórtex va a controlar esas capacidades, ¿sí? Y también nos vamos a ese sistema límbico. No le puse imagen porque aquí ya lo tenemos, el sistema límbico. Fíjate cómo también quise ponerte esta imagen porque luego le llamamos los tres cerebros, ¿sí? Decimos los tres cerebros y decimos, bueno, yo sabía que nada más tenía uno. Se le dice esta parte por las tres funciones que están aquí divididas. Tres. Date cuenta, ¿sí? Cómo está ubicada cada una en su lugar. Por eso también le llamamos los tres cerebros. Y este sistema límbico cerebro emocional es llamado cerebro medio. Mira, el cerebro medio. ¿Sí? Es la porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral y que comprende estos centros importantes como el tálamo, hipotálamo, el hipocampo, ¿sí? La amígdala cerebral, que es algo de lo que he estado hablando contigo, y que no debemos confundir con las de la garganta, ¿verdad? Las amígdalas con las amígdalas, ¿verdad? No las debemos de confundir. Y que bueno, ya te lo había referido hace un momento, esta amígdala es la principal núcleo cerebral pues relacionada con las respuestas del miedo, ¿verdad? Y que incluso una vez que detecta el peligro, ¿sí? La amígdala es esta orquesta a una respuesta rápida, ¿sí? De todo el cuerpo que nos empuja a alejarnos de la amenaza, en lo cual va a aumentar nuestra posibilidad, como el cerebro reptiliano, a la supervivencia, ¿sí? Ok, y bueno, voy a avanzar al siguiente. Y bueno, la mente se relaciona con las emociones y al mismo tiempo ambos tienen relación directa con el funcionamiento de los órganos, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser eso que va a estar directamente con el funcionamiento de los órganos? ¿Sí? Bueno, con base a la anatomía de las emociones, pues, bueno, vamos a ver algo importante. Nos explica qué sucede en nuestro interior cuando sentimos emociones, qué sucede en nuestro interior cuando sentimos miedo, tristeza, felicidad, ¿verdad? Que incluso así como dato interesante, ¿sí? La glucosa, ¿sí? La diabetes, esa falta de dulzura en tu vida a lo largo, ¿sí? Esa falta de dulzura. Curiosamente, ¿verdad? Que es el exceso de glucosa en la sangre, ¿sí? Que fue por comer tanto dulce, tanto exceso de glucosa, va a detonar un exceso, ¿sí? De azúcar en mi sangre, detonada a una diabetes. Pero bueno, es interesante porque
esa falta de dulzura que tuve a lo largo de mi vida. Tendríamos que revisar a profundidad. Pero bueno, voy a avanzar. Me quise detener porque es algo que ayer en una clase estuvimos revisando. Y bueno, la respuesta a esta cuestión no es sencilla y no puede resumirse únicamente a una frase. No, por eso es la entrada, te contaré en la parte del cerebro se alejan nuestras emociones y cómo van a ir surgiendo, ¿sí? Cómo incluso va a ir reflejado en nuestro cuerpo. Aquí lo tengo aquí. Va a ir reflejado en nuestro cuerpo. Se ve viciado, ¿sí? No pude irlo maximizando, ¿sí? Por eso tú lo vas a ver un poco viciado. Y bueno, déjame decirte un gran teórico al cual es Antonio Damasio, si puedes por ahí posteriormente googlearlo, ¿sí? Este autor, en distintas implicaciones de ambos hemisferios del pensamiento de la información emocional y a partir de diversas categorías emocionales, ¿sí? Nos ha referido el funcionamiento de estos hemisferios, ¿sí? Y esas connotaciones especialmente vinculadas a su funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Este neurocientífico y médico neurólogo parece haber sido descubierto la importancia del hemisferio derecho en la anatomía de las emociones. ¿Qué quiere decir? Que Damasio define que el procesamiento emocional depende del procesamiento de la información somática. ¿Sí? Esto quiere decir que las emociones implican una referencia desde el cuerpo, implican también una eferencia hacia el cuerpo. Esto es, ambos casos participan, ¿sí? Aspectos, y fíjate cómo, endocrinos y viscerales. Se van a reflejar, ¿sí? Las emociones son patrones a respuestas químicas y neurales, cuya función va a ser contribuir en el mantenimiento de la vida, generando conductas adaptativas. Y para este autor, este neurocientífico, la estructura neuroanatómica subyace en los procesos emocionales y son los mismos que van a estructurar tu función y van a controlar y regular los estados corporales, básicamente, ¿sí? O sea, que depende la segregación, ¿sí? Endoctrinas y viscerales van a irse reflejados a cada uno de nuestros órganos, ¿sí? Y te lo comenté al inicio de la sesión. El síntoma es la puerta, y la toco así, asemejo que es una puerta, ¿sí? Para esta información somática en el cuerpo. Así es. ¿Y cómo va a ser esto? Vamos a ver. Vamos a ir a las partes. Aquí lo puse la imagen, ¿sí? De los órganos. Pero vamos a ver cómo me sostiene, cómo el cuerpo me va a sostener, ¿sí? Y voy a iniciar por mi espalda. La espalda son las cargas y las responsabilidades, la comparación y las limitaciones inconscientes que ocasionan mi dolor en mi espalda, ¿sí? Fíjate cómo desde ahí, y se vuelve crónico, compañeros, compañeras, las cargas y las responsabilidades incluso que ni son mías y termino cargando a lo largo de la vida, ¿sí? Las limitaciones inconscientes ocasionan mis dolores de espaldas, que pareciera que a lo largo de la vida terminé cargando un costal. Incluso muchas de las cosas que cargué en ese costal ni siquiera eran mías. ¿Ok? Bueno, vamos con el segundo cerebro, llamado estómago. Que es donde llega todo, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto
este teórico, incluso neurocientífico y médico neurólogo, nos habla de este procesamiento emocional que procesa información somática. Vamos a ver, el estómago. Todas aquellas preocupaciones del presente, así como la angustia y el abandono, van a producir todas esas itis, gastritis, colitis y ese malestar en el estómago, ¿sí? Se van a ir ahí, a la víscera, directamente al estómago, ¿sí? Y más cuando soy una persona totalmente, ¿sí? Con un neurismo, una preocupación, y ahí entra la amígdala. Cuando está aprisionada por nuestros miedos, preocupaciones, pendientes, todo ahí. Esa amígdala, ¿sí? Capturada y presionada, segrega y va directo al estómago. Vamos a ver qué pasa en mis muslos, mis piernas, ¿vean? Aquí se manifiesta el abuso de autoridad, el abuso físico. Y hasta incluso nos lo acabamos, ¿sí? Esos abusos que he tenido, al abuso de autoridad y abuso físico, ¿sí? Que el deporte es maravilloso, pero hasta cuando abuso de él, también se empieza a acabar parte de muslos, rodillas y pies. Pero bueno, vamos a ver puro muslo, ¿verdad? Estas piernas, que incluso cuando duelen, cómo duelen. Vamos a ver nuestros pies, lo que nos sostiene, lo que nos carga. Esa indecisión, tristezas, desconciertos. Son algunas de las emociones que se manifiestan en el dolor y en esta parte del cuerpo. ¿Sí? Cómo incluso ahí somatiza directamente, cómo ahí está presente. ¿Sí? Vamos con nuestro cuello. Es la función de esta parte del cuerpo, es encapsular. Allí se acumula la tensión, el miedo y la culpa. Aquí, de muchos años, resguardada. Acuérdate que te mencioné, el cuerpo durante el trayecto de tu vida resguarda en cierta parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Okay. El corazón, que es la parte que manifiesta todo lo que viviste en tu niñez. Son las emociones que no están resueltas. Mi niño interior, ¿sí? Ahí, en esta parte, en el corazón. Todo, y diría Freud, infancia es destino, pero realmente refiere Freud, ¿sí? Lo que he vivido, lo que he resguardado, ¿sí? Esas emociones no resueltas que van a reflejarse en mi vida adulta, en mis ciertos comportamientos y conductas. ¿Por qué soy así? ¿Sí? Y que van a pedirte que te regreses a resolver, a detenerte, a revisar. Por eso existimos las personas que estamos especializadas en la salud emocional, ¿sí? Ok, vamos a ver la cadera que ese dolor de cadera que se debe a muchas ocasiones al miedo que nos produce tomar decisiones y cambiar nuestra actitud, ¿sí? A movernos de esa zona de confort. ¿Qué haces cuando te sientes incómodo y estás sentado? Te mueves y la cadera se mueve hacia el otro lado. Cuando ya se puede mover, nos habla de movernos de nuestro estado de confort, ¿sí? Usar movimientos, con todo y lo que implique esos miedos. ¿Cómo finalmente sigue estando ahí presente en algo que me detuve? Amígdala. A pesar de que también estamos viendo estas funciones cerebrales
que están ahí y se asocian y vinculan y segregan. Ok, nos vamos a las rodillas. El orgullo, el ego, el miedo, el cansancio causan dolor de rodillas. Y ese cansancio a lo largo de nuestra vida, que parece que no nos detenemos por un momento, que parece que nos están correteando en nuestra vida, ¿verdad? Y no paro, y no paro. No sé si quiera demostrarle al otro, a la otra, pero hay veces que necesito hacer un alto, ¿sí? Con esto que acabamos ahorita de revisar, este neurocientífico nos dice que las emociones implican una aferencia desde el cuerpo e implican también una eferencia, ¿sí? Nada más, fíjate, hacia afuera, hacia el cuerpo. Ambos casos participan en los aspectos endocrinos y viscerales. Y las emociones son patrones a estas respuestas químicas neuronales, cuya función, y neuronal también, y neurales, cuya función es contribuir al mantenimiento de la vida y generando conductas adaptativas. Nuevamente cito a Charles Darwin, y nos tenemos que adaptar, y es a la supervivencia. Y esto es debido a la estructura neuroanatómica que subyace en estos procesos emocionales. Y son la misma que las estructuras tienen la función de controlar y regular los estados corporales, básicamente, ¿sí? La homeostasis, este estado homeostasis, que es la corteza prefrontal. Por ello, la importancia ante la evidencia científica muestra que la estructura prefrontal son las principales encargadas de organizar el comportamiento y la toma de decisión. Con esto, muchos saben que las emociones afectan directamente a nuestro cuerpo. Y sí, y se van a reflejar lo que sentimos en el momento, incluso nuestra personalidad. Hay situaciones y emociones que pueden despertar ciertas lesiones patológicas, ¿sí? Por ello, estas estructuras se encargan de controlar y regular emocional, la comprensión de situaciones complejas y el comportamiento social adaptativo. Y en ambas condiciones normales, estos hemisferios cerebrales trabajan de forma complementaria en la regulación y control de las emociones, ¿sí? Y se sugiere que cada hemisferio muestra una vinculación diferencial en reacciones emocionales, ¿sí? Ya sea, como lo dijeron, positivas o negativas, ¿sí? ¿Cómo escuchan hasta aquí, compañeros, compañeras? ¿Cómo escuchamos esta parte, la parte psicológica, incluso también va a haber una segregación en mejoría del paciente, ¿sí? ¿Cómo escuchan esta sesión? Dejo abierto el micrófono a quien quiera participar, ¿sí? Buenos días, profe. Adelante, buen día. Mira, yo sí, en lo personal, yo sufría mucho de lumbalgia, mucho de problemas de la ciática, y yo sentía que eso se me estaba asociando todo a mi estrés laboral. Y empecé ya estaba cansada de la dexametasona, de ketoprofeno, y entonces empecé a cambiar en cuanto a liberar mi estrés, y empecé a hacer yoga. Y hago yoga a veces hasta 2 veces por semana, y le digo que llevo más de 4 meses sin inyectables, sin medicamentos para el dolor. Maravilloso. Y pues he mejorado mucho mi estilo de vida en cuanto a eso, porque de verdad me estaba afectando hasta gastritis por estar en eso de eso, pero de verdad estaba asociado al estrés que estaba teniendo. Así que yo sí siento que eso de las emociones y eso uno debe liberarse por lo menos
Yo soy de la carrera de enfermería, soy enfermera acá en Panamá Oeste y de verdad es bien agobiante a veces tenemos que hacer turnos y todas esas cosas en un centro de salud también, fin de semana, entonces a veces uno dice, oye, si los fines de semana son para recreación, pero bueno, incluyendo los hijos, la casa y todo, y de verdad uno necesita un espacio, y para mí encontrar el yoga fue lo mejor de verdad. Maravilloso, coincido contigo, esa parte de darle mantenimiento a nuestro cuerpo, pero estar bien al pendiente de, como muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, yo en lo que es mi práctica profesional, los pacientes que me ha tocado tratar, esos que están en negación de un diagnóstico, hipertensión, diabetes, no, que me da cuando me duermo, que me da cuando me disgusto. Como profesional hemos tratado de abordarlos, hemos tratado de ayudarlos, y la verdad que a veces pasamos por alto esa referencia a psicología, de repente, ¿no? Para saber qué otro componente hay ahí que no deja que ese paciente asimile su diagnóstico y de repente haga un cambio en su estado de vida que le pueda repercutir en mejorar su salud. Efectivamente. Muchas gracias. Te ibas un poquito, de repente tu voz se escuchaba, pero sí alcancé, sí entendí. Sí, ok. Buenos días, profesora. Adelante, por favor. Interesantísimo. Buenos días para todos, primero. Primera vez que me conecto y me conecté tarde. Interesante el tema, porque en muchas ocasiones tenemos la tendencia a juzgar a las personas sin darnos cuenta qué factor le está haciendo daño. E incluso en los hospitales, porque también trabajo en hospital, se diagnostica a un paciente sin llegar al fondo de la situación de la persona. Tiene este diagnóstico sin saber qué le genera el dolor. Y lo que usted habla del dolor en las rodillas lo digo porque me pasó. Yo cuando hice tesis, porque yo hice tesis en la licenciatura, y por una firma, porque era en pleno COVID, no me aceptaron sustentar la tesis y tuve que ir a práctica. El estrés, como dijo la compañera, del COVID, más estudiar, más saber que toda mi familia estaba en peligro porque se me habían muerto 2 hermanos ese año, en un lapso de 2 meses, a mí me empezó a fallar una rodilla. Yo salía todos los días a caminar y a trotar y me empezó a molestar. E incluso yo no podía caminar y pedía a la jefa de enfermería que me diera vacaciones o me suspendiera. Al cabo de un año, yo había hecho de todo y me dijeron que podían amputarme la pierna porque no encontraban que tenía. Y yo dije, ya tengo un año sin hacer ejercicio, venga, yo voy a volver a hacer. Me fallaba, la rodilla me fallaba. Y hoy que hago ejercicio, que troto, que corro, me di cuenta que el problema más grande lo tenía a nivel mental. Entonces me pregunto, ¿cuántas personas con esa situación están y le están metiendo medicamentos, como decía la compañera, le están dando idea incluso de operar, incluso de amputar, que cuando usted habla de eso, de operar y amputar, en Panamá que la medicina no es tan buena, porque hay que aceptarlo que a comparación de Colombia, están más avanzados que nosotros, le creas un trauma psicológico más grande a un paciente. Pero lamentablemente la parte psicológica, cuando usted habla de psicología con un paciente, con una persona normal, usted lo relaciona con locura. Y la gente no va al psicólogo y no le gusta atenderse a la parte psicológica, que es tan importante. Y estos temas, interesantísimo, que uno como psicólogo, porque yo no ejerzo todavía esa profesión, uno evade muchas cosas interesantes, a veces por no leer, por las ocupaciones, por otros deberes, no se empapa. Y de verdad que es necesario, porque con una palabra que uno le diga al paciente, porque me voy al ámbito mío que es paciente y me voy a las áreas educativas, porque hay tantos fracasos en las escuelas, porque el maestro no tiene ese clic de ver que una palabra que entusiasme a nivel neurológico al estudiante lo hace. Salir así sea
de un 1 a un 3, porque es la motivación que a usted le da a la persona. La motivación es importante en todos los ámbitos, incluso nosotros como psicólogos, ¿cuánta falta nos hace una palabrita de entusiasmo? Por supuesto. Le agradezco el tema a las compañeras, de verdad que sí, que hay veces que uno pierde tiempo en otras cosas y esto es muy, 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 muy interesante, el conocimiento. Yo no sabía que mi rodilla estaba asociada con el estrés. Ok, muchas gracias, Lisbeth, qué maravilla esto que nos compartes, ¿sí? Por supuesto, yo sin problema, Moni, adelante, y después Rebeca, y cerramos. Bueno, les quería comentar en ese fatídico año 2020 de la pandemia, yo soy colombiana, enfermera, pero en Panamá ejerzo cuidando pacientes a domicilios y me he especializado, por decirlo así, de esa manera, en pacientitos con problemas de Alzheimer y eso. Bueno, trabajaba mucho. El 2020 fue un año muy duro a nivel personal. Falleció mi papá, falleció un tío, amigos. Yo digo, tuve muchas pérdidas. Entonces, pues yo me seguía considerando fuerte con ese estrés y ese estrés, no, ese ritmo de trabajo con el que yo canalizaba todo. Tomé un descanso, me voy con mi esposo a zona libre, él me deja comprando y de la nada colapso. Pero así, colapsé. Yo no sé qué pasó entre un almacén y la señora que me estaba vendiendo, yo nada más escuché cuando dijo, se desmaya, colapsé literalmente. Nos regresamos, bueno, al día siguiente vamos al médico, nunca, la presión súper elevada y me medicaban y la doctora le decía, si ella no pone de su parte, me quedo con ella. Entonces, bueno, comenzó ese largo proceso de mirar de dónde viene este episodio que venías presentando en una mujer sana, se podría decir, y terminamos en cardiología, de todo me hicieron. El cardiólogo en su sabiduría dijo, no, tú no tienes nada. Tú estás somatizando todo lo que te ha pasado. Y esto, la única, porque me daban para la hipertensión y entonces se me bajaba porque no lograban equilibrar la dosis, era un yo-yo. Y me dice, ve al psicólogo, pero así mismo fue la receta que me mandaron y yo llego a mi casa, mi hijo es psicólogo y me dice que tienes dos opciones. O te comienzas a envenenar con todo esto y tú bien lo sabes, o comienzas a hacer lo que más te gusta. Y mi hobby son las plantas. Entonces yo comencé con mis plantas y volví mi casa una selva, como yo digo, pero esa es mi forma de canalizar mi estrés. Se acabó la hipertensión, se acabaron los dolores en el cuello, se acabó eso que me dio ese día, que era que yo sentía que me ahogaba y el sentir que me estaba ahogando me llevó a colapsar. Entonces, Claro, por supuesto. con estos pacientes que yo trato, hoy estoy en turno y mi pacientita es bailarina, entonces después de la clase vamos a bailar. Ella está escuchando aquí conmigo la clase y yo le dije, vamos a bailar después. Y escuchó la rodilla y me dice, me duele. Pero entonces yo le digo, hay que ponerla. Tengo otra que hemos logrado descubrir que le gusta pintar y pintamos. Entonces es como canalizar, no solo es dar el medicamento para aliviar esto, la ansiedad, sino que podemos canalizar. Otra le gusta caminar y vamos trabajando de esa manera. De verdad que para mí la clase es súper interesante hoy y muchísimas gracias. No, al contrario, esa segregación que tú llamas ahorita, desde bailar, desde salir a regar, desde ir a trotar, a hacer yoga, todo, es serotonina, endorfina, dopamina y oxitocina. Y estas son hormonas de la felicidad y combaten precisamente el estrés, todas las otras enfermedades que totalmente llegan a nuestro cuerpo y nos invaden. ¿Sí? Para cerrar,
Ya no estamos pasando, pero no me quiero ir sin darle la palabra a Rebeca. Adelante, Rebeca, por favor. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, profesora, de verdad que le agradecemos mucho por la clase de hoy. Creo que hemos aprendido bastante y también, sobre todo, siento que no importa la edad que tengamos, algo muy, muy relevante es siempre buscar ayuda, siempre estar presente de que en algún momento vamos a tener alguna recaída, ya sea por algún sentimiento, algún fallecimiento de familiares, amistades. Y yo siento que en pandemia muchas personas a nivel mundial tomaron la decisión de buscar ayuda y la verdad que muy interesante la clase, profesora. No, muchas gracias a ustedes. Pues con esto concluimos el día de hoy. Les agradezco. Gracias, Felipe. Les agradezco que tengan